Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, César? Más Bien. que nada, saludarte y comentarte la vergüenza que siento últimamente cuando, cuando abro la imagen. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Eh, cuando empezaste a saludarme, pues, hola Inés, o no sé, Inés y tal, ¿no? Pues yo no sé qué me ha pasado. Que ahí hay como una barrera que me doy cuenta que me impide eh, estar como antes, ¿no? Y es que normalmente siempre me ha gustado pasar desapercibida, pero a lo mejor el ego era el que quería pasar desapercibido porque no es normal que ahora que siento que me ves, pues como que he estado incluso sin entrar de la vergüenza que tenía. Y, y me he acordado mucho de Susi porque ella te decía, eh, César, tengo vergüenza. Y yo para mí decía, pero que tiene vergüenza. Y no lo entendía. Y ahora estoy yo en la misma situación, ¿no? Estoy como eso. Entonces quería romper. Y más que nada, hablar contigo, tengo la necesidad de hablar contigo porque hay veces que me pierdo, me pierdo. Es una manera de sintonizar contigo. Ok, ya va, dame un segundo. Espera espera que se me pase ya. Carlos, no empiece, que después no puedo parar yo tampoco. Carmen tiene que ver la transmisión así para que no se la... La primera forma de identificación, la primera modificación de la mente es el pensamiento yo soy el cuerpo. Y toda forma de identificación es una extensión de esa identificación raíz, original, primaria, primera. ¿Ok? Entonces, yo siento vergüenza, ¿verdad? La primero está, ¿quién? El pensamiento yo, ¿cierto? Sí, Y después vienen los demás pensamientos. Siento vergüenza. Yo, pensamiento yo soy el cuerpo, y los demás pensamientos. Siento vergüenza. ¿Ok? En este caso, es un pensamiento acerca de sí mismo. ¿Mm? De lo sí, contrario, sería acerca del otro. ¿Mm? Cuando pienso acerca del otro, tengo que pensarlo yo, ¿verdad? Entonces aparece el pensamiento yo, otra vez, yo soy el cuerpo, y automáticamente, no, pero es que yo creo que ese tipo como que está loco. Si yo, el pensamiento primero, creo que ese tipo está loco, vienen los demás pensamientos. ¿Ok? Eh, yo nunca sé ni lo que estoy haciendo, ni lo que estoy diciendo, ¿sí? Ni por qué lo estoy haciendo, ni por qué lo estoy diciendo. ¿Ok? ya lo sé, César. Entonces, Sí, a veces se dicen cosas o se hacen cosas que producen un impacto en el buscador, una reacción en el buscador, ¿sí? Para que aflore cualquier cosa que queda guardadita por allí. ¿Ok?
Porque yo puedo durante 20 años de mi vida alcanzar una profesión o lo que sea, sentirme la persona más, ah, no, confidente del mundo. Y de buenas a primeras me siento que soy la persona que tiene menos confianza en sí misma o que siento vergüenza de mí mismo. ¿Cierto? Sí, Y dice, pero hostia, ¿qué me pasa? Dice, ¿verdad? ¿Y por qué me siento así? ¿Ok? Esas son simplemente otras modificaciones que surgen después de la modificación primaria de la mente, que es el pensamiento yo. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo surgen? Uno tiene que diligentemente indagar. ¿Quién siente vergüenza? Y ahí se van, ¿sí? Se va el quién y su vergüenza. ¿Sí? sí, evidentemente era una forma de aflorar eso que todavía persiste ahí, ¿no? Que es el ego. Eso Y me eso, doy cuenta. y eso también, a veces el buscador se compara con el otro. Dice, pero bueno, pero ¿qué le pasa a Susi? ¿Verdad? No puede ser, qué raro. Porque a mí no me pasa, ¿verdad? Entonces, a ella le pasa, a mí no me pasa. ¿Sí? Me comparo a mí con ella. Y de repente, ¡tarán! ¿Cómo que no te pasa? Mira, tú. Completamente. Y hay algo que experimentamos nosotros. El señor Ratanal dijo varias cosas con respecto al satsang. No al Sangha grupo, ni al Sangha family, ni nada de eso. ¿Ok? Pero definitivamente, él decía que esto era como una especie de taller. ¿Ok? Donde cada quien se reflejaba en el otro. ¿Mm? Entonces a veces se le dice algo fuerte a uno, ¿ok? Y automáticamente yo me identifico con ello, ¿sí? Como que si me lo estuvieran diciendo a mí. ¿Me sigues? Sí, Y así va sucediendo durante el tiempo que estamos juntos, ¿ok? Cualquier cantidad de reacciones que son absolutamente necesarias que surjan. Está bien, yo sentirme contento que surgió, ¿ok? sí, Contento que la basura la estoy sacando, ¿sí? completamente. Que lo que tengo adentro va saliendo, qué maravilla, uff, ¿sí? Voy soltando la carga. Y por otra parte, decía que si ustedes ahora no se dan cuenta, más adelante lo sabrán, el tipo de relación o conexión que se va haciendo entre ustedes, ¿ok? Y aunque ustedes no se conozcan personalmente, ¿ok? Sino por videitos, por esas imagencitas que van apareciendo, yo me doy cuenta, si yo apago la cámara acá y veo lo que está pasando por ahí antes de entrar, ¿sí? Alguna especie de rayos X, ese rayos X es el que produce todo lo que va a surgir después durante estas 2 horas. Y veo como, y no sabe no sé, y se va haciendo como una especie de conexión, de relación y de interrelación, ¿ok? A un nivel que de repente ni siquiera se dan cuenta. ¿Mm? Ahora, lo fundamental de todo esto es poder identificar al ego cuando surge. Tengo que saber qué es el ego para poder identificarlo. ¿Mm? Identificarlo es darse cuenta, valga la redundancia, que es identificación con el cuerpo. ¿Sí? Cuando dice, es que siento vergüenza, no es que siento vergüenza, es que pienso que tengo vergüenza. ¿Sí? Y lo que siento en el cuerpo, porque es una sensación física, ¿cierto? Completamente. Exactamente, es el resultado de un pensamiento, del pensamiento.
El cuerpo de por sí es libre de sufrimiento, ¿sí? Si no se piensa, a veces casi ni se siente. Es un organismo completamente tranquilo, Inerte. inerte, ¿no? Sí. Sí, sí, yo me he dado cuenta y justamente fue en la intervención de Encarni que ella comentaba o trasladaba cómo aparecía ese impulso, ¿no? Que hacía que lo notase en el cuerpo, ¿no? Es decir, cada pensamiento está provocando una sensación, la que sea, en el cuerpo. A ver, César, mm, sé perfectamente lo que me estás diciendo porque estoy siempre poniendo la atención en lo que va surgiendo en mí, ¿no? Lo estoy viendo. Incluso ha habido veces que he dicho, madre mía, parece que estoy aquí en un laboratorio, ¿no? Es como una investigación interna constante. Y, y claro, lo que más me hace entender es la reacción que estoy teniendo ante las diferentes cosas que van apareciendo. Y otra cosa que te quería comentar, estoy leyendo Cazando al Yo y me ha surgido una duda porque a mí me hace mucho bien leer lo que sea. Me pongo la atención en eso que estoy leyendo y es como que todo se enfoca ahí. Y eh, sé que no, es decir, es como un ejercicio en donde lo que voy leyendo está haciendo que tenga diferentes reacciones, ¿no? En la historia. Y justamente esa es la oportunidad que me doy de ver lo que está surgiendo dentro de mí, en esa respuesta a lo que voy leyendo, ¿no? Es como un ejercicio en donde me doy cuenta, ¿no? Y si me doy cuenta, pues ya me he dado cuenta, y ¿no? Y es como un ejercicio. Entonces, en Cazando al Yo, Sri Ramana decía que se evitara leer libros que no fuesen lo estrictamente eh, que nos permitiera tener una comprensión de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento pensé, me gustaría comentarlo con César porque él es mi instructor y él que me va a aclarar esta duda que tengo. Meditación es atención a algo, ¿verdad? Sí, Ahí está el meditador y el objeto de meditación. Está el nombre y la forma del Dios personal, ¿verdad? sí, Esa persona, simbólicamente, ¿qué representa para el buscador? El ser, ¿cierto? sí, sí. La- o como lo quieran llamar. Entonces tengo la forma adelante y mi atención está en la forma. Bueno, ahí, si me permite, Ya, ¿ok? Pero luego, de la forma se emite la palabra, que es el conocimiento, ¿cierto? sí, Estamos hablando de cuando es vivo, no el texto, ¿ok? Ya vamos por sí, partes. sí, sí, Entonces, cuando estás escuchando, tu atención está en dónde? En lo que escuchas. sí, Entonces, tengo la meditación en la forma y en el concepto. ¿Mm? sí, Tu mente no está divagando para ninguna parte, no está interesada en el mundo. ¿Mm? sí, Y la única cosa que le interesa en el mundo es ese nombre y forma en particular y el conocimiento que emite. ¿Ok? sí.
A veces no está el nombre y la forma, ni puedo escucharlo directamente. ¿A qué recurro? Al libro. Cuando lees Ramana Maharshi, automáticamente lo que lees, tu pensamiento está en Ramana Maharshi, ¿cierto? De una u otra manera. ¿Mm? No, no, sí, completamente. Y lo que él dice, ¿sí? Estás meditando o en el concepto, una forma sutil, o en el nombre y la forma, que es una forma gruesa. Eso está bien. Pero luego, ¿ok? Hay que hacer la verdadera forma de meditación o la mejor, o la verdadera forma de devoción. Déjalo sin nombre y los informa por medio de la indagación o la rendición. ¿Me sigues? Completamente. Entonces, sí es importante y puede que sea necesario leer, ¿ok? Es más, si la mente se pone muy loca, ¿ok? Pueden poner un video, ¿ok? Pueden poner el audio, aunque no, pueden el texto, ¿ok? Algo que los saque, que le saque a la cabeza el objeto Distracción. de distracción, ¿ok? O de preocupación, de estrés, incluso de felicidad, porque ese objeto, ¿qué felicidad te puede dar? ¿Ah? Cuando mucho un rato agradable, ¿por qué no? Sí, pero hasta ahí llega la cosa. ¿Mm? Entonces, ciertamente, claro, si la mente del buscador todavía es débil, ¿ok? Entonces debería evitar, en la medida de lo posible, cualquier cosa que tenga que ver con, con la vida material o mundana, ¿sí? Con todas esas proyecciones mentales, sueños, ilusiones, castillos en el aire, ¿ah? Apartarse de todos esos conceptos, ¿sí? El concepto de belleza, el concepto de salud, el concepto de moda, el concepto de cualquiera, ¿sí? Porque todo eso refuerza primero la idea de que el mundo es real y de que estamos limitados a un granito, una partícula de polvo cósmico llamado cuerpo. ¿Mm? Ok, ahora sí, te toca a ti. Yo creo que eh, en lo que acabas de decir, mm, antes de tener ninguna instrucción en ese sentido, eh, cuando veía a Baba, em, me daba cuenta que si yo ponía mi atención en su forma física, Ujú, me perdía yo, ¿no? Entonces empecé a poner atención en mí cuando él estaba delante, fuese física, físicamente, puesto que yo he estado en Prashanti, o en los vídeos que se ven de él, ¿no? ujú. Observaba cómo cuando la atención recaía en mí misma, eh, desaparecía esa devoción ficticia que nos hacemos con respecto al gurú. Y ha sido algo que algunas veces como que me lo tengo que recordar, me pasa contigo, ¿no? Me pongo a escucharte y lo que intento es llevar la atención a mí, a mi percepción a mi percepción, no a la forma física. Entonces, el efecto en mí es diferente, porque si fijo la atención en ti, empiezan a aparecer pensamientos, como tú acabas de decir. Pero si estás Pues, acá y pones atención en lo que se dice, más que en mí, o a lo que se dice se refiere, ¿ok? Entonces es más efectivo el tiempo que pasamos juntos. A mí me pasó igual, ¿ok? Se dice que aquellos que están cerca, ¿sí? De 3 millas en adelante de una chala, ¿ok?
en la cercanía y te lo miden, creo que son 3 millas, una cosa así, ¿ok? No vuelven a nacer. Yo venía durmiendo en el carro cuando iba a Tirumana, Malay, ¿ok? Y algo me despertó. O sea, y yo no puedo dormir sentado nunca. Carro, avión, tren, eso es una tortura, una pesadilla. Yo cuando veo a esa gente que está en los trenes, en los carros, yo digo, Ave María Purísima, qué envidia. Ok. Porque a mí me da como, me muevo y me muevo y no me puedo. Y yo venía clavado, ¿ok? Pero el proceso de despertarme pasó como en cámara lenta, ¿ok? Primero, la luz más brillante que te puedas imaginar, ¿ok? Y luego, el contacto con esa luz hizo contacto con el cuerpo, ¿sí? Pasa por unos canales, y, ¿ok? Se llaman canales psíquicos, sí, lo que sea. Y automáticamente lo que aparece después es el- esa noción de ser, ¿sí? Yo soy, que no es un pensamiento. ¿Mm? Ese conocimiento soy consciente. Ese ser consciente. ¿Ok? Luego, conciencia de cuerpo. Esto pasó en cámara lenta. Digo yo, porque no, porque se vio como, así se experimentó. ¿Ok? Y el cuerpo era como que si no pesara. ¿Ok? Y cuando miro por la ventana, veo a Arunachala, que jamás en mi vida la había visto, ¿ok? La escuché nombrar. ¿Mm? Y le digo a la persona que viene conmigo, esa es Arunachala, y ya estamos. Es decir, yo tenía que haber estado, ¿sí? En ese perímetro de tiempo, ¿ok? Entonces, a través de la forma, ¿mm? Es como esto funciona. ¿Qué es Arunachala? ¿Sí? No es simbólicamente lo que representa a Shiva, que es el absoluto, en el hinduismo, ¿ok? Sí, Es uno de los centros de poder más antiguos, a lo mejor el más antiguo, se dice que es el primer pedazo de tierra, lo que sea. Cuando llego al ashram, ¿ok? Y entro y me siento atraído por un salón en particular, ¿qué fue lo que veo? ¿La estatua de quién? Ramana Maharshi, la forma. ¿Mm? Estoy buscando, qué es lo que me llama la atención y cuando la veo, ¿ok? Espasmódico, ¡pum! Otra vez, ojos abiertos, y ahí hubo pérdida de conciencia de cuerpo. ¿Mm? A través de la forma. Cuando hago la indagación, ¿quién tenía delante? Ah, Baba. ¿Me sigues? sí, Ese día él vino, ¿ok? Y yo no recuerdo que haya llamado a nadie a entrevista o se metió en el cuarto de entrevista. ¿Sabes? Cuando él se metía en el cuarto de entrevista, la gente se paraba en la mañana, ¿verdad? En la tarde. Y se iba, ¿ok? Porque ya estaba en el cuarto de entrevista, no sabía si salía y no era prácticamente difícil volverlo a ver porque se quedaba allá adentro hasta que fueran los cantos a las 5, ¿verdad? Salía a las 3, que los cantos a las 5 y generalmente pasaba el resto del tiempo en el cuarto de entrevista. Ese día salió, yo me quedé en el mandil y él salió, prácticamente no había nadie, ¿sí? Y él salió porque yo iba, ¿ok? Con la disposición. Pude indagar, pero yo dije, voy a indagar con la certeza de que voy a experimentarlo. No me cabía la más mínima duda. Y él estaba allí y desde allí, ¿ok? Tú veías una comunicación que tú estuviste allí
Y sabes que para unos esto significa una cosa y para otros otra, pero eso es entre tú y él. Y eso es que la gente en Occidente no entiende, ¿sí? Que la indagación no la puedes hacer mañana ni pasado. ¿Entiendes? Es ahora o nunca. Y que en la presencia de quien se considere, ¿ok?, el Dios personal del gurú, ¿m?, es muchísimo más auspicioso. ¿Ok? Pero yo no puedo convencer a nadie ni forzar a nadie que me crea ni nada. ¿M? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿M? El que tenga ojos para ver, que vea. Evidentemente el contacto contigo supone un cambio del tipo que sea, por lo menos en mí, ¿no? Es decir, comprendo que lo que va aconteciendo va más allá de lo que yo pueda entender o no entender. Está aconteciendo y soy consciente de ello y cómo se va descargando mucha eh, mochila que llevamos, ¿no? Y, y, y El contacto físico con el gurú purifica la mente del buscador. Y cada caso es único. Todos ustedes son únicos y ninguno de ustedes está exactamente en el mismo lugar. Por eso no pueden compararse entre ustedes. Cada quien en lo suyo. ¿Mm? pero evidentemente no nos podemos comparar y es una de las cosas que siempre estás constantemente diciendo. El proceso mental de cada uno de alguna forma despierta lo que está diciendo el otro, pero ese es el mecanismo, ¿no? Correcto, correcto. Aún así, hay un intercambio. ¿Sí? Entonces, Es no, que es, no pueden compararse entre ustedes y no pueden compararse conmigo tampoco. por supuesto. Porque desde acá no hay comparación. No, Porque no, y no hay otro con quien compararse. No hay otro. exactamente cuando entraba los primeros días tenía una sensación rarísima porque ahora hay como un enfoque, pero al principio yo notaba que no había nadie ahí. Es decir, que a donde yo estaba dirigiendo mi atención no era algo tangible, aunque fuera visualmente. Era una cosa rara porque decía, ¿con quién estoy hablando y qué estoy hablando? Porque ni yo misma sabía lo que estaba hablando. Y eso suponía un abismo, porque decía, si yo lo tengo delante físicamente, creo que me puedo expresar, pero es que ni podía expresarme, porque no había nada a donde pudiese dirigir mi atención, porque no había nada, ni yo misma estaba. Entonces era una sensación extrañísima, que, que bueno, que gracias a Dios, poquito a poco, pues como que me permite hablar, porque yo entiendo que es la única manera de que el proceso se vaya disolviendo, que no sé, ni intento saber, simplemente sigo lo que tú dices, escucho sobre todo. ¿No? Una de las cosas una de las experiencias más poderosas, aunque o impactantes, que yo tuve con Baba, cuando él caminaba y compartía con la gente, parecía una persona, ¿verdad? Aunque fuera Dios, era personal, ¿ok? Aunque lo consideraras Dios, era personal, el concepto persona. Un día yo vengo a la cantina, después del almuerzo, y voy caminando por el ashram,
a salir del Ashram, ir a mi casa. Y voy pasando por la calle que baja, y aquí a la izquierda, no sé si te acuerdas, estaba su casa. ¿Ok? sí, Si seguías más adelantico, cruzabas a la izquierda, y era la callecita que te llevaba hacia la entrada del Ashram. Y de repente cuando vengo caminando, cuando voy a cruzar la calle, ¿cuál es mi sorpresa? Viene Baba en el carro. No había nadie, nadie. Generalmente cuando salen en el carro, salen los fanáticos como locos corriendo y les flores y eso es un desastre. No había nadie en la calle, él venía en el carro y venía sentado atrás. Cuando él pasó por delante de mí, ¿ok? Y yo vi ese cuerpo, era como si estuviera viendo un cadáver, ¿ok? O sea, ese cuerpo es un cadáver, el cuerpo es inerte. O sea, lo que realmente está allí, ¿ok? Y se considera como Dios o el ser, no es el cuerpo. ¿Sí? El ser no es el cuerpo, o no está, mira, o no está limitado a él. ¿Mm? sí, mira, César, si me permite, ahora con respecto a lo que estás diciendo, a mí me pasó algo completamente diferente en el sentido de que pasó el coche de Baba y él no estaba en el coche, pero yo sentí que estaba ahí mirándome. Bueno, exactamente, pero no eres tú misma la que te observas a ti misma. Entonces, eso es lo que la gente no entiende de esa relación con ese tipo de seres, ¿ok? En algunos cuerpos, entonces, pues se manifiesta con todos los atributos, pero el fenómeno es el mismo. ¿Mm? Sí, es una experiencia íntima Sí, y, y y el impacto es el mismo. Tú puedes tener aquí a Sai Baba, que se considera un purna avatar. Aquí puedes tener un mendigo que está realizado, ¿ok? El impacto es el mismo, ¿ok? sí, Y los fenómenos internos que te van llevando a un entendimiento son los mismos, ¿sí? sí, Producen. porque discúlpame, César, es que para mí es importante que saque todo lo que viene a mi mente. Hoy estaba viendo eh, lo que, como que venía a mi mente eh, momentos, porque una vez que conoce a Baba, por lo menos a mí lo que me ha pasado, es que él a través de otra persona se manifiesta. Es decir, lo estoy viendo a través de otra persona, que Es, no, a lo mejor no tiene nada, es como tú dices, alguien que pasa por la calle que ni conoce siquiera, de repente te mira y no te está, está mirándote él. Pues no sé si fue por la cantidad de veces que estuve allí y que de alguna forma tú sabes que somos impregnados de algo que luego en nuestra vida cotidiana se manifiesta de la forma que sea que se manifieste. en mi caso, ¿ok? Está Baba y el señor Ratanlal, ¿ok? La ventaja, el poder estar con el señor Ratanlal, el señor Ratanlal la prueba fehaciente de que si alguien aplica lo que Baba dice, funciona. ¿Me explique? Porque funcionó en él, ¿ok? Y ver que aunque uno era un avatar y el otro era un señor de alta alcurnia o con muchísimo dinero, extremadamente sofisticado, o sea, que las características eran diferentes, los temperamentos eran diferentes, ¿ok? Pero el impacto seguía siendo el mismo. Es más, César, una de las experiencias más relevantes que tuve con Sri Ratanlal fue en un momento que él salía de su casa, estábamos en su casa, ya no era en el jardín, y cuando entró, En la veranda del edificio. refulgiendo, vi a Baba, estaba refulgiendo Baba de él. Mm.
del, eh, tú sabes, no hay palabra. Lo vi en él. Los que escuchan dirán, bueno, pero ¿cómo va? Pero no estamos hablando de la forma, ¿sí? No, Lo llamamos de esa forma porque, ok, estuvimos, sí, de alguna forma lo tenemos que compartir o no necesariamente lo tenemos que compartir. no sé, Antes, cuando hablaba con alguien, intentaba decir, mira, que esto existe, es que lo que nuestros ojos ven no tiene nada que ver con lo que realmente está aquí en juego. Ya, pues como que no comparto mi experiencia, pero mm, de ese tipo, pues me ha pasado y bueno, y tengo que admitir que me ha pasado eso, ¿no? y la vergüenza que tenías, ¿dónde está ahora? Ay, César, Se es fue. que ese es el tema y por lo que quería romper esa, esa barrera que se crea ahí, porque soy consciente que se crea una barrera, entonces empieza a latirme muy fuerte el corazón y sé que tengo que hablar contigo. Es como una llamada que dice, déjate de tonterías, ni siquiera déjate de tonterías. Hay una llamada interna cuando hay una necesidad que es bueno para mí, porque lo primero que va a pasar va a ser que esa barrera se rompa. Es decir, el ego tiene que ser expuesto, Sí, tiene que sí, salir a la luz sí. para verlo como tal y diferenciar entre este que está aquí y el que lo ve, quién soy yo. Porque por lo que veo, la vergüenza ya se fue. ¿Sí o no? Y ahora algo toma lugar allí ahora, ¿sí? Algo surge y toma el lugar de la vergüenza. Sí, la primera vez que me iba a dar algo, me iba a dar algo, entré en un espacio de luz cuando hablé la primera vez contigo y, y sentía que todo fluía naturalmente y sin esfuerzo ninguno. Eso fue la primera vez. Cuando estábamos hablando por Zoom, porque se me hacía muy difícil hablar contigo, por, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero se me hacía muy difícil. Y fue entrar, cuando entré a un espacio de luz en donde era todo ligero y no había ninguna dificultad a expresarme. Sin embargo, la segunda vez sería porque yo ya tendría pues eso que nos hace, no sé, naturales, ¿no? Y la, la idea que va a tener, que se tiene, ¿no? Pero fue muy trabajoso, pero a la vez fue muy beneficioso porque hubo una removida tremenda y me alegré al final. Digo, bueno, pues las cosas pasan como tienen que pasar y ¿te acuerdas cuando Katy hablaba y decía, siempre decía, al final será lo que tenga que ser, ¿no? Pues así, al final es lo que tenga que ser y ya está. Ese amor que se siente por el gurú es el gurú mismo. ¿Mm? Y ese amor es uno mismo. Es el amor, ese es el verdadero amor a sí mismo. Es el amor al amor mismo. Porque en esa condición no hay ni tú ni yo.
No hay amante ni hay amado. Sí, lo que queda es amor. Sí, César. Eso es lo que se llama, eso es lo que empiezan a desarrollar, porque es muy difícil tenerlo en el mundo. Generalmente la relación es de ego a ego, de mente a mente, de imagen a imagen, ¿sí? Una relación entre dos imágenes, ¿sí? Esa relación a ser entre dos imágenes es imaginaria, completamente ilusoria, completamente mental, ¿sí? Completamente egoica, ¿sí? Completamente egocéntrica, centrada en cada quien, por el beneficio de cada quien, la satisfacción de cada quien. ¿Sí? Pero entre ustedes empieza lo que se llama, o entre nosotros, me incluyo, una relación que es de corazón a corazón, ¿sí? De amor a amor, no de un ente a otro ente. ¿Mm? Es que es la única comunicación que existe. Porque lo que está acá es lo que está allá. Lo que realmente está acá está allá. Entonces, ¿quién tiene una relación con quién? ¿Dónde está el otro si el otro eres tú mismo? La gente que la gente que viene a este tipo de reuniones y creen que no produce ningún impacto. Ah, no, este tipo, esto, no se meten por el YouTube, dislike, pero si pasaron por acá, ¿ok? Sí, se fueron con la cabulla amarrada en la pata. ¿Mm? Y ya esa cabulla está amarrada, ¿sí? Al árbol del absoluto. Y estén conscientes de ello o no, eso es otra cosa. Algunos se van de aquí, pero el que está aquí está allá, y si no lo agarra aquí, lo agarra el otro allá, que es el mismo que está acá. Si es aquí, se tratan de ir de aquí y terminan regresando para acá. ¿Me sigues? Hay unos que se fueron para allá, pero todavía siguen pensando en lo de aquí. Indiferentemente, ¿ok? Eso que los tiene amarrados, ¿ok? Que ya dice, ya, listo, adiós. No es otra cosa que el ser que es uno mismo. O sea, esa es la paradoja, que es uno mismo. Mira, César, el otro día entré por la noche y normalmente, bueno, eso te quería comentar también. Pasan cosas curiosas que no me había pasado antes. Pues te escucho porque yo le doy mucha importancia a eso de escuchar, ¿no? Siempre me he dado cuenta que escuchar es fundamental, sin querer entender, eh, escuchar simplemente, ¿no? Entonces, cuando escuchas, entras como en un estado mm, que es muy, que se hace como muy suave, ¿no? Estás escuchando, ¿no? Es una vibración que te impregna. Entonces, cuando te estaba escuchando y entraba otra persona con otro tema completamente diferente, había como había una sensación de dolor incluso, ¿no? De, bueno, de dolor, entiéndeme.
como que se rompía algo, ¿no? Y bueno, pues intentaba poner nuevamente atención y nuevamente entraba esa suavidad que te permitía estar ahí. Y luego, entonces me pareció curioso, digo, cómo cuando entra otra persona se rompe algo dentro, no sé, yo lo sentía dentro, lógicamente. Entonces me pareció curioso y no es que tuviera ninguna intención de preguntarte, porque todo lo que pasa por mi mente no te lo voy a preguntar, pero ahora pues viene y te lo expongo a ver lo que... Igualmente, cada quien está en su nivel, ¿ok? Eso que tú sientes es el resultado de la comparación, del nivel donde estás, con el cual todavía te identifican, ¿ok? Con el nivel del otro que puede que esté por aquí. Por decirlo de alguna manera, realmente no hay ni arriba ni abajo, ¿ok? Pero se hace obvio, ¿ok? Cuando una persona es un principiante, cuando no tiene ni papa de idea, ni siquiera los conceptos básicos, pero hay algo allí que es sincero y honesto, ¿ok? Que realmente está buscando la verdad. Está perdido, en el limbo, ¿ok? Pero hay algo allí que lo está jalando. ¿Mm? Entonces, eso también sucede entre los buscadores, ¿ok? Se siente como una especie de ruptura, dice, uy, este está como, ¿me sigues? Pero no había juicio, ese era el tema, que no había juicio. No En, hubiera, en un, no hubiera habido reacción. pero esa reacción no le estaba producida por la mente, era la vibración misma, porque cuando entras en ese estado porque Mm. ya no es ni siquiera lo que se está exponiendo, se está hablando, hay una vibración en donde te sintonizas con esa vibración, sea tuya o de la persona que esté hablando, pero cuando cambiaba a otra persona, ya no era lo que estuviese diciendo, sino que la vibración cambiaba. Por la Pero no, es la identificación con es la identificación con el otro. El ser es estable, no varía. pues eso es lo que me resultaba Entonces, extraño. si el yo no está en tono, ¿ok? Ah, vale, No está identificado con su fuente, entonces se identifica con lo de afuera. Y por eso habla de que sube, baja, arriba, abajo. ¿Sí? ¿Me sigues? sí. Ahora, yo puedo ponerle atención al otro sensorialmente, porque es imposible no hacerlo porque los órganos de los sentidos están operando. ¿Ok? Pero si mi atención está adentro, entonces no me identifico con ninguna vibración o con nada de lo que pasa allá afuera. Si el ego desaparece por completo en alguno de ustedes, ¿ok? Sienten lo de adentro y sienten lo de afuera, pero no se identifican con lo de afuera y saben exactamente lo que pasa afuera, tal vez hasta mejor que el que lo está experimentando. ¿Mm? Estás en el supermercado y está la cajera, pues, de mal humor. Tú no tienes nada que ver con ello, pero tú puedes saber mejor que la cajera qué es lo que le pasa y por qué le pasa. La diferencia es que no se lo puedes decir, ¿ok? Porque lo más seguro es que te ponga el mercado por la cabeza. ¿Mm? Porque eres esa persona. Pero como, o sea, sigues consciente de la bienaventuranza de tu realidad y a la vez es como estar en el cielo y en el infierno, como tener un pie en el cielo y el otro en el infierno. ¿Me sigues? Porque no puedes separar
el uno del otro. Mientras haya ego, solamente se sabe del otro. ¿Me explico? sí, Y me pierdo en el mundo fenoménico. Aquí tienes conciencia de lo fenoménico y de lo no fenoménico, de la realidad y de la ilusión. Simultáneo. Eso es lo que se dice, los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Mm? Esa es la verdadera visión divina, ¿mm? Que es total, única, donde el uno solo ve al uno, no hay otros. Por eso cuando hay gente que ve sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Y sufre, se identifica con ello, ¿sí? Y no sabe de otra cosa sino de ello, no sabe de otra cosa sino de lo conocido, ¿sí? Es más, ni siquiera se conoce como el conocedor, ¿sí? Sino que cree que es lo conocido, ¿sí? Primero tengo que conocerme como el conocedor y luego como lo desconocido. Ahí está, y ahí tienes de nuevo la visión completa, lo conocido, el conocedor y lo desconocido, ¿sí? Como una y la misma cosa. Y ahí esos tres conceptos también desaparecen, porque si son uno y la misma cosa, ninguno de los tres existe. y lo entiendo perfectamente porque se basa todo en ello, ¿no? Probablemente me esté saltando algo, no lo sé, pero ya en su momento entendí que no había nada y no solamente entenderlo, lo pude experimentar que no había nada. Esto no existe, no existe, simplemente no existe, no hay nada, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, simplemente digo, ¿a qué voy a ponerle cabeza o a qué voy a ponerle nada si realmente no existe? ¿A quién le pasa? Y Cuando eh, pasa, eh, cuando pasa algo, ¿a quién le pasa? sí, Si hay quien, algo pasa. Si no, eh, eh,
no pasa nada, como dicen, ¿no? Pero, César, a pesar de que no pasa nada, el impacto en el cuerpo está. Pero El si no, im- pero si no hay aquí, es lo que te quiero decir, si no hay aquí, no pasa nada. sí, eh, tú puedes experimentar el impacto, pues será una cuestión de tiempo, César. Todo está allí, el que no está soy yo. Sí, Y sin el yo no hay problema, no pasa nada, nada ni va, ni viene, ni nada. Si todo es el ser y lo que pasa es el ser, entonces ni siquiera le pasa el ser, ¿sí? Solo el ser es. vale. Estoy viendo que Lola está ahí, que quiere hablar. Ok, Así que muchas gracias, César. nada. De ese libro, Sí, mi capítulo favorito se llama Obstáculos y Trampas. estoy en ese estoy precisamente. Ok. Ok. So, déjame ver.